Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos teniendo un día fantástico, o una noche espectacular, depende de cuándo me estén viendo. Yo soy tu nombre / nombre del canal y hoy, prepárense, porque les traigo un chisme de aquellos, un drama que, madre mía. Ni la mejor telenovela turca se le acerca. Hoy vamos a hablar de un funeral. Sí, ya sé, tema sensible, pero les prometo que esto tiene un giro inesperado, un ingrediente explosivo que lo convierte en una historia, digamos, inolvidable. Olvídense por un momento de la solemnidad y prepárense para escuchar una historia de familia, de rencillas, de secretos a voces y, por supuesto, de un protagonismo robado que dejaría a cualquiera boquiabierto. Y sí, el título lo dice todo, drama familiar Can Yaman, funeral opacado por pelea de primos. Ya se imaginan, ¿verdad? Pero antes de sumergirnos en este culebrón de la vida real, déjenme recordarles, como siempre, que le den un buen me gusta a este vídeo si les gusta el contenido que hago, que se suscriban al canal para no perderse ni una sola de mis historias, y que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Que no se les escape nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el drama. Imaginen la escena, un día gris, el cielo amenazando lluvia, la gente vestida de negro, el silencio roto solo por los sollozos, un funeral, en definitiva. Un adiós a un ser querido, un momento de recogimiento y respeto. Pero en esta ocasión, la atmósfera, ya de por sí cargada, se iba a transformar en un auténtico campo de batalla. El fallecido, llamémosle Don Mehmet, era un hombre de negocios muy conocido en la ciudad, cabeza de una familia numerosa y, digamos, con algunas heridas abiertas. Deja una viuda, 3 hijos y un reguero de nietos y sobrinos, todos con sus propias historias, sus propios rencores y sus propias ambiciones. Hasta ahí, todo relativamente normal, ¿no? Era un hombre hecho a sí mismo, que había levantado un imperio textil desde la nada. Comenzó con una pequeña tienda en el bazar local, y gracias a su visión y su implacable ética de trabajo, la convirtió en una corporación con presencia internacional. Don Mehmet era conocido por su astucia en los negocios, pero también por su generosidad. Ayudaba a causas benéficas de forma discreta y siempre estaba dispuesto a echar una mano a quien lo necesitara. Sin embargo, dentro del ámbito familiar, las cosas eran un poco más complicadas. Pero el problema, o mejor dicho, el detonante de todo este embrollo, fueron 2 primos, Ali y Emir. Ambos hijos de 2 de los hermanos de Don Mehmet, siempre habían mantenido una rivalidad feroz, una competencia constante por el reconocimiento, por la aprobación del patriarca y, por supuesto, por la herencia. La eterna historia. Esta rivalidad se remontaba a la infancia. Siempre compitiendo por las mejores notas, por ser el más rápido, el más fuerte, el más inteligente. Era una dinámica tóxica que Don Mehmet, aunque consciente, nunca había hecho mucho por remediar. Quizás en el fondo pensaba que esta competencia les ayudaría a ser mejores. ¡Qué error! Ali, el mayor de los 2, siempre se consideró el favorito de Don Mehmet. Era el más aplicado, el más responsable, el que siempre estaba dispuesto a ayudar en los negocios familiares. Se había esforzado por demostrar su valía y creía merecer una recompensa por su lealtad. Ali había sacrificado sus propios sueños para complacer a su abuelo. Había estudiado administración de empresas, a pesar de que su verdadera pasión era la arquitectura. Se había casado con una mujer de la familia correcta, aunque su corazón latía por otra persona. Todo en aras de la imagen y la continuidad del legado de Don Mehmet. Emir, por su parte, era el rebelde, el artista, el que siempre había preferido seguir su propio camino. Nunca se había preocupado demasiado por los negocios de la familia, lo que, según él, le había permitido desarrollar su creatividad y su pasión por la música. Pero en el fondo, también anhelaba la aprobación de su abuelo y, seamos sinceros, una parte de la herencia. Emir siempre había vivido a la sombra de Ali. Era el descarriado, el inútil para los negocios. Su familia le había presionado constantemente para que sentara cabeza y se uniera a la empresa familiar, pero él siempre se había negado. Su música era su vida, su forma de expresarse y de rebelarse contra las expectativas que se le habían impuesto. Desde que se anunció la muerte de Don Mehmet, la tensión entre Ali y Emir había ido en aumento. Cada mirada, cada comentario, cada gesto se convertía en una potencial provocación. Se respiraba en el aire una hostilidad palpable, una bomba a punto de explotar. La lectura del testamento se avecinaba, y con ella,
la resolución de años de especulaciones y rencores. Los rumores sobre la distribución de la herencia eran constantes. Algunos decían que Ali se quedaría con la mayor parte del imperio, otros que Emir recibiría una suma considerable a cambio de renunciar a cualquier participación en la empresa. Nadie sabía a ciencia cierta lo que Don Mehmet había decidido. Y como era de esperar, el funeral fue el escenario perfecto para que la bomba detonara. Todo comenzó con un pequeño incidente durante la ceremonia religiosa. Ali, como el nieto más responsable, había sido el encargado de leer un breve discurso en honor a Don Mehmet. Un discurso formal, correcto, lleno de elogios y buenos recuerdos. Ali, con la voz entrecortada por la emoción, hablaba de la integridad, la perseverancia y el espíritu emprendedor de su abuelo. Recordaba anécdotas de su infancia, sus consejos sabios y su apoyo incondicional. Pero para Emir, todo sonaba a falso, a una puesta en escena para ganarse el favor de la familia. Pero Emir, que estaba sentado en primera fila, no pudo evitar poner los ojos en blanco en varias ocasiones. Según él, el discurso de Ali era falso y poco sincero. Sentía que Ali estaba utilizando la ceremonia para autopromocionarse y para quedar bien ante el resto de la familia. Emir, mientras escuchaba a Ali, recordaba las veces que su abuelo le había criticado por no ser como él, por no seguir sus pasos. Recordaba las miradas de desaprobación, los comentarios hirientes sobre su carrera musical. La rabia y la frustración se acumulaban en su interior. Una vez finalizada la ceremonia, mientras la gente se dirigía al cementerio, Emir se acercó a Ali, en voz baja pero lo suficientemente alta como para que algunos pudieran oír, le reprochó su actitud. Le acusó de ser un hipócrita y de estar aprovechándose de la situación para conseguir sus propios fines. ¿De verdad crees que a alguien le importa tu discurso?, le espetó Emir, con la voz llena de sarcasmo. Siempre has sido un lameculos, Ali. Un oportunista que se arrastra para conseguir lo que quiere. Ali, que ya estaba bastante tenso por la situación, no se quedó callado. Le respondió con la misma moneda, acusando a Emir de ser un mago, un irresponsable y un oportunista. Le recordó que nunca se había preocupado por su abuelo y que ahora solo estaba interesado en el dinero. Tú nunca hiciste nada por el abuelo, gritó Ali, perdiendo la compostura. Siempre fuiste una decepción para él. Un mantenido que vive de la música y que no sabe lo que es el trabajo duro. Las palabras se fueron calentando, los ánimos se encendieron y en cuestión de segundos, la discusión pasó a ser una pelea a gritos en medio del cementerio. La gente, atónita, no sabía qué hacer. Algunos intentaban separarlos, otros simplemente observaban la escena con incredulidad. Los gritos de Ali y Emir resonaban en el cementerio, rompiendo el silencio y la solemnidad del momento. Imaginen el cuadro, dos primos en pleno funeral de su abuelo, agarrados a golpes, insultándose y reprochándose todo tipo de cosas. Un espectáculo bochornoso, una falta de respeto absoluta hacia el fallecido y hacia el resto de la familia. La viuda de Don Mehmet, una anciana frágil y demacrada, observaba la escena con horror. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer. Los hijos de Don Mehmet, avergonzados y furiosos, intentaban poner fin al altercado. La pelea fue tan intensa que incluso llegaron a romper algunas flores y a tirar algunas coronas funerarias. Una auténtica vergüenza. Un ramo de rosas blancas, el favorito de la difunta esposa de Don Mehmet, yacía destrozado en el suelo. Una corona funeraria con la inscripción "Con amor eterno de tus nietos", rodaba por el césped. El caos era total. Finalmente tuvieron que intervenir algunos de los familiares más fuertes para separarlos y evitar que la situación llegara a mayores. El hermano mayor de Ali, un hombre corpulento y con experiencia en artes marciales, logró separarlos a la fuerza. Pero el daño ya estaba hecho. El funeral, que se suponía que era un momento de duelo y recogimiento, se había convertido en un circo mediático, en un espectáculo grotesco que había eclipsado por completo la memoria de Don Mehmet. Los asistentes al funeral, muchos de ellos amigos y socios de Don Mehmet, observaban la escena con una mezcla de asombro y decepción. La noticia de la pelea se extendió rápidamente por toda la ciudad, generando un escándalo de proporciones épicas. Después de la pelea, la situación se volvió aún más tensa. La familia se dividió en dos bandos, los que apoyaban a Ali y los que apoyaban a Emir. Las acusaciones y los reproches volaban de un lado a otro.
La herencia se convirtió en el centro de todas las conversaciones y las relaciones familiares se resintieron gravemente. Las comidas familiares se volvieron tensas y silenciosas. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. La grieta entre los miembros de la familia se hizo cada vez más profunda. Al final, Don Mehmet no se había ido en paz. No había tenido el funeral que se merecía. Su memoria había sido mancillada por la ambición y la rivalidad de sus nietos. Y todo por una pelea absurda, por una lucha por el poder y por el dinero. La lectura del testamento que se celebró unos días después no hizo más que empeorar las cosas. Don Mehmet había dejado la mayor parte de su imperio a Ali, con la condición de que continuara su legado y mantuviera la empresa familiar en manos de la familia. Emir, por su parte, había recibido una suma considerable de dinero, pero sin ninguna participación en la empresa. La historia de Ali y Emir es un claro ejemplo de cómo la ambición y el rencor pueden destruir incluso los lazos familiares más fuertes. Es una lección sobre la importancia de la humildad, del respeto y de la empatía. Y sobre todo, es una advertencia sobre los peligros de dejar que el dinero y el poder nos cieguen y nos hagan olvidar lo que realmente importa. ¿Y qué pasó después? Pues la verdad, la historia no tiene un final feliz. La familia sigue dividida, la herencia sigue siendo motivo de disputa y Ali y Emir siguen sin hablarse. Ali se ha dedicado a gestionar el imperio de su abuelo, pero vive atormentado por la culpa y la soledad. Emir ha utilizado el dinero de la herencia para financiar su carrera musical, pero no ha logrado alcanzar el éxito que tanto anhelaba. Un final triste sin duda, pero un final que nos recuerda que la vida es demasiado corta para guardarnos rencores y para dejar que la ambición nos domine. Y hasta aquí el drama de hoy, mi gente. ¿Qué les ha parecido? ¿Se esperaban un final así? Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia de valorar lo que realmente importa en la vida, la familia, la amistad, el amor, y no dejarnos llevar por la ambición y el rencor. ¡Qué fuerte, eh! Un funeral que parecía sacado de una película de Almodóvar, con drama, pasión y mucha tela que cortar. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tan peculiar y que les haya entretenido un ratito. No se olviden de comentar qué les pareció este culebrón, que la verdad, da para reflexionar un montón. Recuerden dejarme en los comentarios su opinión sobre este drama familiar. ¿Qué les pareció la actitud de Ali y Emir? ¿Creen que la ambición puede destruir los lazos familiares? ¿Qué habrían hecho ustedes en una situación así? Quiero saber qué piensan. Sus comentarios son súper importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también conozcan esta historia, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Que no se les escape nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes y más entretenimiento. Hasta la próxima, mi gente guapa. Cuídense mucho y sean felices. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poquito de humor, se lleva mejor. Besitos.